Bienvenidos a este inicio de curso. ¿Cómo nos va? A ver, coméntenme. Bienvenidos a esta nueva sesión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Buenas, ¿no? De nuevo por aquí nos dicen. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Gracias por estar conectados para este inicio de curso. Gracias por estar aquí presentes. Muy bien. Por aquí, permítanme presentar mi pantallita. Ahí tenemos, para todas aquellas personas que deseen participar, para todas aquellas personas que deseen comentar, tenemos ahí el micro para ustedes y el chat también a su disposición, ¿no? El chat a su disposición para que podamos participar activamente. Muy bien, hay muchos alumnitos que de otro curso están siguiéndome, ¿no? Está bien, muy bien. Les gusta aprender, bienvenidos a mis otros alumnitos de otros cursos, gracias por estar aquí presentes, ¿no? Vamos a aprender entonces hoy sobre logística internacional. Voy a presentar mi pantallita y ya damos inicio a la sesión, ¿ok? Muy bien. A ver, permítanme compartir por acá. Muy bien, listo. Bien, bienvenidos sean todos al curso de Logística Internacional y Gestión de Aduanas, ¿no? Hoy vamos a dar, pues, una clase introductoria a lo que es la logística internacional. ¿Qué es la logística internacional? Es todo aquel proceso de planificación, implementación y control eficiente del flujo de bienes, servicios e información desde el punto de origen hasta el destino final a través de las fronteras internacionales. Si estuviéramos hablando nosotros de una logística local, de una logística interna, ¿ya? O una logística nacional, llamémoslo así, estaríamos hablando de aquellos procesos desde la fabricación del producto hasta que llega a las manos del consumidor final. ¿Ok? Una logística interna vería todos los procesos involucrados desde la fabricación de los productos hasta que ese producto termina en las manos del consumidor final. Pero cuando hablamos de una logística internacional, ¿ya? Estamos hablando, si bien es cierto que también puede ser desde la fabricación de los productos, buenas noches, bienvenidos, puede ser desde la fabricación misma de los productos, pero hasta que termina en las manos del consumidor final que no se encuentra dentro de nuestras fronteras. Es decir, ese consumidor final se encuentra en otro país. Y ahí hay mucha logística, ¿no? Ahí hay mucha logística, porque ahí tenemos que ver ya no solamente nuestra logística interna. ¿Qué vemos nosotros en nuestra logística interna? Vamos a suponer que nosotros exportamos o somos una empresa exportadora de mermeladas de arándanos, ¿ya? Fabricamos mermeladas de arándanos y lo exportamos. Entonces, ahí hay dos logísticas involucradas, la logística interna y la logística internacional. Dentro de la logística interna, ¿qué tendríamos que ver? Tendríamos que ver primero el recojo de la materia prima, que serían los arándanos en chacra o a través de un acopiador, ¿no? Entonces, tendríamos que ver la adquisición primero de los arándanos, la fruta. Ahí tendríamos que ver si lo recopilamos desde las mismas chacras o lo recopilamos a través de un acopiador que se convertiría en nuestro proveedor, ¿no? Ahí tendríamos que analizar. Luego, teniendo ya la fruta, los arándanos, vendría el proceso de preparación o elaboración de las mermeladas, ¿no? La contratación de la mano de obra, la compra de maquinaria, de todas las herramientas necesarias para transformar esos arándanos en mermeladas. Luego viene el almacenaje, ¿no? Y por último, el tema de la distribución, pero no la distribución hacia los clientes internos, ¿verdad?
O bueno, si vemos la logística interna, sí, hasta la distribución de clientes internos, pero como estamos viendo la logística internacional, acá el área de distribución solamente se encargaría de llevar nuestras mermeladas hasta el puerto o aeropuerto, que es justamente desde ese lugar donde va a salir hacia otros países en exportación. ¿Ok? Entonces, en el puerto y aeropuerto, ahí ocurre otro tipo de logística, porque ahora viene la logística para el almacenaje en el terminal, en los almacenes aduaneros, viene la logística para embarcar esa mercancía en el buque o si lo llevamos a un aeropuerto para embarcarlo en el avión, y viene la logística del transporte hacia el otro país. Entonces, la logística internacional incurre en la logística interna más la logística internacional propiamente dicho, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué nos dicen por acá? Nos dicen, pero también tiene que ver los Incoterm. Muy bien, estimada Elian, tiene que ver mucho los Incoterm, pero eso es, pues, un aspecto, llamémoslo así, que todavía tenemos que revisar en nuestras siguientes sesiones. A manera general, les estoy explicando el procedimiento de una logística internacional. Sea el Incoterm que sea, esa mercadería o esa mercancía tiene que ser embarcada, ¿no?, en un transporte internacional. Entonces, ahí hay muchas logísticas que conllevan. Muy bien. ¿Cuáles son los procesos claves? Como bien los mencioné, ¿no? La empresa exportadora se encarga de contratar un operador logístico. En este caso puede tratarse de una agencia aduanera, que la agencia aduanera le hace pues todo el trámite de llenado de documentos, le hace el trámite de la carga al buque y todo lo demás. Muy bien, a ver por acá, ¿qué nos están preguntando? Dice, hola profesor, ¿sabe si hay alguna entidad del Estado que brinde capacitaciones gratuitas de exportación y a las personas de provincia que tienen sus chacras? Por supuesto, estimada Roxana. Ahí tenemos el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el MINCETUR, ya que te recomiendo que visites su página web del MINCETUR, para que puedas inscribirte en capacitaciones gratuitas de exportación. Son totalmente gratuitas y ahí pues netamente exportación, ¿no? Muy bien. Entonces, los operadores logísticos entran a tallar acá, conocidos también como agencias aduaneras, y estos te ayudan, las agencias aduaneras nos ayudan a nosotros a el llenado de documentos, ¿no? El tema del control de la mercancía, el embarque, la descarga, la carga, todo ya se encarga la agencia aduanera. Luego tenemos la plataforma logística intermodal, donde se hace pues la elección del medio de transporte para poder llevar nuestra mercancía de un país a otro. En el país del importador también ocurre la misma logística. El importador contrata una agencia aduanera que le ayuda con el desaduanaje, ¿no? ¿Qué es el desaduanaje? El desaduanaje de la mercancía es cuando el producto ya llegó al país y para poder liberarlo, hay que pagar los impuestos correspondientes y presentar la documentación correspondiente, ¿no? Si tú no pagas los impuestos correspondientes y presentas la documentación correspondiente, esa mercancía se queda todavía en la aduana. Por eso se utiliza el término desaduanaje para sacarlo de la aduana, ¿no? Sacarlo de la aduana. Todo país tiene su propia autoridad aduanera, ¿no? En el Perú, por ejemplo, ¿cómo se llama la autoridad aduanera? ¿Cómo se llama la autoridad aduanera en el Perú? ¿Alguien sabe cómo se llama la autoridad aduanera en el Perú? SUNAT, así es, efectivamente, ¿no? La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria.
SUNAT, ¿no? Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Efectivamente, por ahí me preguntan, ¿todos los países manejan la misma documentación? En la logística internacional se manejan dos tipos de documentación. Una que es el grupo de documentos propiamente dicha de la transacción internacional, y otra es la documentación interna de cada país. En este caso, la documentación interna de cada país, eso sí, es propiamente dicho de cada país. Sin embargo, el grupo de documentos que es propiamente dicha de la compra-venta internacional, eso sí es lo mismo para todos, ¿no? Por ejemplo, el documento si tú eliges la alternativa de embarcarlo por un buque a tu mercancía, vas a llevar desde Perú a México y lo vas a enviar en buque, ese buque emite un documento de transporte. Y todos los buques emiten el mismo documento de transporte que se llama el famoso Bill of Lading, el famoso BL, ¿no? El BL es una especie de manifiesto de carga de todas aquellas mercancías que está llevando ese buque. Es un comprobante, llamémoslo así, es un comprobante de toda la mercancía que ese buque está transportando. ¿Ok? Indica incluso quién es el exportador, desde qué puerto salió la mercancía, desde qué país, ¿no? El peso bruto, la carga, o sea, todo va ahí. El packing list, que es una lista de todos los productos también, ¿no? El packing list, el manifiesto de carga, también de repente es el certificado de origen, ¿no? El certificado de origen, la factura comercial también es un documento que todos los países sí o sí tienen que llevar, ¿no? Sí o sí. El certificado de origen, algunos países requieren también para algunos exportadores, se les exige que la mercancía venga acompañada con un certificado de origen, ¿no? Y si tú lo vas a embarcar en un avión, el avión también emite su propio documento de transporte, ¿no? Que se llama el Air by Wheel, ABW. Si igual lo vas a embarcar en un camión, de repente en la cercanía entre Perú y Ecuador, yo voy a venderle mercancía a Ecuador. Como está cerca, por carretera lo puedo llevar, es más económico. Y ese camión me va a emitir un documento de transporte que se llama la carta porte. Es decir, son documentos que todos los países sí tienen que manejar. Obviamente el formato no es el mismo, pero recibe el mismo nombre en todos los países, ¿no? Muy bien. Pero internamente ya cada país maneja su propia documentación, ¿no? Por ejemplo, para declarar toda la mercancía que va a ingresar al Perú, ¿ya? El importador peruano tiene que llenar un documento que se llama Declaración Aduanera de Mercancías. ¿Ya? Viene la mercancía que yo he comprado desde Italia. Esa mercancía se queda en el almacén aduanero hasta que yo haga los trámites de desaduanaje. ¿Qué eran los trámites de desaduanaje? ¿Se acuerdan? ¿Qué eran los trámites de desaduanaje? A ver, me ayudan, vamos a ver la memoria a corto plazo. ¿Qué era el desaduanaje? Lo expliqué hace 5 minutos nomás, ¿eh? ¿Qué era el desaduanaje? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ay, 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 muy bien, estimada Roxana. El pago de impuestos y la documentación que tengo que presentar a la autoridad aduanera. Muy bien, muchachos, también los que están comentando a través del chat, correcto. Entonces, yo traigo mercancía de Italia, se queda en el almacén de aduanas, en el almacén aduanero, ¿no? Para desaduanar esa mercancía, yo tengo que pagar los impuestos correspondientes y presentar la documentación. Pero ¿a qué documentación hace referencia? Uno de esos documentos es la Declaración Aduanera de Mercancías, más conocida como DAM, D-A-M, Declaración Aduanera de Mercancías. Entonces, yo presento esa Declaración Aduanera de Mercancías. En Perú se llama DAM, antiguamente se llamaba DUA, ¿no? Antiguamente se llamaba DUA, Declaración Única Aduanera.
pero ahora se llama DAN, Declaración Aduanera de Mercancías. Ahora, en Perú se llama DAN y tiene un formato específico solo para Perú. Ahora, en otros países, no estoy seguro, no tengo la certeza que también se llame DAN. No tengo la certeza que también se llame DAN. No sé, nuestros amigos aquí que nos acompañan de otros países, porque siempre tenemos amigos vecinos de Ecuador, de Venezuela, de Chile, de Argentina. No sé si en sus países también se llama Declaración Aduanera de Mercancías, ¿no? Muy bien. Correcto. ¿Quién llena esa DAN? ¿Quién llena esa declaración aduanera de mercancías? No lo hace el importador. No lo hace el importador. El importador firma nada más esa DAN. El importador firma. Ajá, mira, por ahí nos dicen desde Costa Rica. En Costa Rica se llama DUA. Muy bien, muchas gracias por su aporte. En Costa Rica se llama DUA, por ejemplo, ¿no? Acá, no sé, nuestros amigos de otros países nos ayudan para este intercambio, es la hora del intercambio cultural. ¿Quién llena esa DAN? Acá en Perú, el importador no lo hace. Acá en Perú lo hace la agencia aduanera. Acuérdate que tanto importador como exportador tiene que contratar una agencia aduanera que le ayude con esos trámites. Y quien llena esa DAN es la agencia aduanera. El importador es el que pone su firma y sello nada más en esas declaraciones. Muy bien, por acá siguen llegando los mensajes, nos dice, por acá en El Salvador se llama DUCA. Muy bien, gracias, estimado David, por su aporte. DUCA se llama en El Salvador. Entonces, una vez que llega, ajá, mira, por acá nos siguen llegando las preguntitas también. Nos preguntan, ¿no? Hay un monto será, ¿no? Hay un monto el cual requiere de un agente aduanero. Monto, ya, sí, efectivamente. Hay un monto, ya, hay un monto. Hay lo que se llama la exportación simplificada y la importación simplificada. ¿Sí? La exportación simplificada y la importación simplificada. Cuando tú vas a traer mercancía, la mercancía que sobrepasa, o mejor dicho, que no sobrepasa los $2,000, si no me equivoco, $2,000. A ver, un momentito, el monto no me queda muy claro. A ver, un momentito, un momentito. Monto de importación simplificada. ¿Ok? A ver. Acá está, justamente acá nos dicen. Eh, cuando el monto no supera los $2,000, ¿no? Acá lo dice, mira, el despacho simplificado de importación. Acá. Las mercancías cuyo valor FOB no exceda los $2,000, Estados Unidos, ¿no? Si no excede los $2,000 de importación, tú vas a traer productos. Si tú vas a traer productos que no exceden los $2,000, entonces no es necesario un agente aduanero. Tú mismo vas hacia las aduanas, pagas, sí tienes que pagar el impuesto por esos $2,000, tienes que pagar, pagas ahí tu impuesto y lo sacas sin ningún problema. Pero cuando ese producto ya sobrepasa los $2,000, a partir de ahí tienes que contratar tu agente aduanero, obligatoriamente. Y con tu agente aduanero tienes que llenar tu declaración aduanera de mercancías, presentar tu documento de transporte, la factura comercial y todos los documentos que la agencia aduanera, la autoridad aduanera te solicita. ¿Ok? Pero si el monto que vas a traer no sobrepasa los $2,000, tú solito vas a la agencia aduanera, tengo esta importación a mi nombre, ok, firme acá, tiene que pagar estos impuestos, listo, lléveselo. ¿Ok? Entonces, en esos casos, en esos casos es donde nosotros podemos retirar la mercancía sin un agente aduanero. Muy bien, nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre agente aduanero y agente de carga? Muy bien, gracias por tu pregunta, estimado Diego Urrutia. Nuestro amigo Diego Urrutia nos pregunta,
¿Hay alguna diferencia entre un operador logístico o un agente aduanero y un agente de carga? Por supuesto que lo hay. El agente aduanero te ayuda con todos los trámites para la importación o exportación. Trámites, documentación, pago de impuestos, desaduanaje, contratos de medios de transporte, ¿no? Te ayuda con todos los trámites que tú necesitas para que tu mercancía pueda salir del país o pueda ingresar al país. El agente de carga, ¿ya? El agente de carga es aquel que te ayuda a embarcar tu mercancía en el medio de transporte correspondiente. Porque tú llevas tu mercancía hacia el puerto, ¿ok? Va a salir de Perú rumbo a México por vía marítima. Esa mercancía tú lo llevas, llegas al almacén, muy bien, aduanas, acá están mis documentos, esto es lo que va a salir del país, ok, muy bien, ya, bacán, listo. ¿Y quién lo va a subir al buque? ¿Tú? ¿Tus amigos? ¿Los de las aduanas? ¿No? Tienes que contratar un agente de carga. El agente de carga te va a ayudar con la estiva, el acomodo, ¿no? Subir los contenedores, si son varios productos, pues todo es, el agente de carga te ayuda con el embarque de la mercancía. ¿De acuerdo? Y el agente de aduanas te ayuda con los trámites para que tu país, para que tu producto salga o ingrese al país. Esa es la diferencia. ¿Ok? Muy bien. Por acá Víctor nos pregunta, si el monto no supera $2,000, entonces no es necesario la DAN. Así es, estimado Víctor. Si el monto no supera los $2,000, no es necesario la DAN. Tú solito vas, ¿no? Bajo el trámite de importación simplificada, llenas nada más una declaración muy simple y pagas el impuesto correspondiente y te llevas tu mercancía. Muy bien. Costos de importación y cuánto cobran en ambos casos. Costos de importación. Bueno, eso depende a qué te refieras con costo de importación, porque los costos de importación vienen dependiendo del Incoterm que se utilice también. Dependiendo del Incoterm que estamos utilizando es donde nosotros analizamos el costo de la importación. Para saber ese costo de la importación tendríamos que esperarnos hasta la clase número 3 o 4, no estoy seguro qué número es, ahí por ahí nuestro amigo coordinador de repente nos puede ayudar, en qué clase vemos el tema de los Incoterms. No sé si es en la 3 o en la 4. Y ahí vemos todo lo que es el tema. Ahí está, en la clase 4, nos dice nuestro amigo coordinador. En la clase 4 es donde vemos temas de Incoterms, ahí se ven los costos de importación. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muchachos. Ahora, todas sus preguntas, ¿no? Todas sus preguntas debieron llegar hasta el final de la sesión que tenemos la hora de las preguntas. Mira, ahora nos hemos anticipado, nos hemos ido primero a las preguntas y después viene la explicación. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. ¿Cuál es la importancia de la logística internacional? ¿No? La logística internacional, la importancia de la logística internacional, primero te da acceso a mercados globales. A través de la logística, pues, ¿no? Nos permite a nosotros poder entrar a otros países, poder ingresar a otros países y tener la oportunidad de conocer o acceder a mercados globales, ¿no? Optimización de costos y tiempos. La logística, la base de toda logística es las entregas a tiempo, ¿cierto o no? Toda la base de logística se basa en las entregas a tiempo. Y así como ocurre internamente, ¿no? Así como ocurre internamente las famosas entregas a tiempo, ¿no? Cuando tú haces un pedido por internet o una compra a una empresa por internet, tú quieres que esa empresa te entregue tu pedido en el día pactado. Lo mismo ocurre en la logística internacional. Cuando un importador le pide a un exportador que le haga llegar un pedido, ¿no? Para tal fecha, el exportador tiene que hacer absolutamente todo lo necesario para que ese pedido llegue, pues, en la fecha pactada.
Y ahí es donde la logística entra a tallar, ¿no? La logística en transporte, la logística en la carga, la logística en el flete internacional, todo conlleva que el pedido llegue pues a su tienda. ¿Qué otra cosa me da la logística internacional? Me asegura la calidad y seguridad, ¿no? Nosotros, si nosotros mismos lo queremos hacer, por ahí se nos pueden pasar muchas cosas porque no somos especialistas en eso. Pero sí hay empresas que son especialistas en transporte, hay empresas que son especialistas en carga, hay empresas que son especialistas en distribución, en estiva, en descarga, no sé. Entonces, esas empresas, como son especialistas, nos aseguran pues calidad y seguridad, ¿no? Y lo otro y más importante, la logística es un generador de empleo, ¿no? No solo la logística internacional, el procedimiento mismo de importación o exportación, el procedimiento mismo del comercio internacional es una fuente generadora de empleos tremenda, ¿no? Tremenda, porque se genera pues una cadena de empleos. Vamos a suponer que a mí me va bien, mira, yo nomás, siguiendo el ejemplo de mis mermeladas de arándano, siguiendo el ejemplo de mis mermeladas de arándano, vamos a suponer que me va recontra bien con la mermelada de arándano. Ya, me va bien, me va muy bien. He adquirido más países, ahora me hacen pedidos ya no solamente en México, también me piden ahora en Estados Unidos. Y me piden pues por cantidades, ¿no? Para abastecer pues supermercados, me piden cantidad de mermelada de arándano. Eso va a significar que yo voy a tener que comprar mucha más materia prima, muchos más arándanos, ¿no? Eso va a significar de repente que tenga que contratar a otra unidad de transporte que se encarga de traer esas arándanos hasta mi empresa. Eso va a significar que voy a darle empleo a un chofer y a un ayudante, ¿no? Ahora que me piden más, voy a necesitar más mano de obra. Eso va a significar que yo contrate más empleados que me ayuden en la preparación y armado de la mermelada de arándano, ¿no? Porque no solamente hay que prepararlo, también hay que envasarlo, etiquetarlo, entonces voy a necesitar más mano de obra, voy a contratar más gente, ¿no? Voy a necesitar contratar más personal de distribución, de empresas de transporte, entonces eso va generando una cadena. Yo mismo nomás, con mi empresa ya generé más puestos de empleo. Ahora imagínate en la gran cantidad de empresas que son dedicadas a la exportación. Entonces hay ahí una fuente generadora de empleos que es importante para todo país también, ¿no? Para todo país. Muy bien. ¿Qué componentes encontramos en la logística internacional? Primero, el modo de transporte. Tenemos hasta 4 modos de transporte que son los más utilizados, ¿no? Tenemos el modo de transporte por carretera, tenemos el modo de transporte marítimo, tenemos el modo de transporte aéreo y tenemos el modo de transporte fluvial. ¿Cuál es el modo de transporte fluvial? ¿Por qué medio? A ver, ayúdenme. ¿Por qué medio es el modo de transporte fluvial? Por los ríos. Muy bien, ¿no? El modo de transporte fluvial es el que se realiza a través de los ríos, ¿no? Como por ejemplo, entre Perú y Brasil, comparten el río Amazonas. Entonces, por ahí, por el río Amazonas, se puede realizar un comercio de transporte fluvial. Y así, países que tengan conectados dos o más ríos pueden realizar, si ese río tiene las condiciones necesarias, pueden realizarse por ahí comercio internacional. Y hay otro modo de transporte que es poco común, que es el modo de transporte lacustre. ¿A qué hace referencia el modo de transporte lacustre? Al que se realiza a través de lagos, ¿no? A través de lagos. Perú y Bolivia, por ejemplo, comparten un mismo lago, el lago Titicaca. Y a través de ese lago puede realizarse comercio internacional también,
¿no? Pero ahí tendría que haber todas las condiciones adecuadas para que pueda darse importaciones o exportaciones a través de ese lado, ¿no? Muy bien. Entonces, el modo de transporte es un componente esencial, elemental en la logística internacional, porque a través de ello se determina, ¿no?, qué medio se va a usar para llevar la mercancía de un lugar, de un país a otro. El almacenamiento también juega un papel importante porque todo producto, antes de entrar o salir del país, se queda primero en los almacenes aduaneros, ¿no? ¿Qué ocurre en estos almacenes aduaneros? Ocurren los procesos de verificaciones, ¿no? Los procesos de verificaciones de las mercancías para ver si efectivamente ocurre, ¿no? En que estás declarando menos valor. De repente la factura dice que viene 800 cajas, pero están viniendo 1200. Es decir, 400 cajas no están declarando y obviamente si no declaras esas 400 cajas, no pagas menos impuestos. No es lo mismo pagar impuestos con la base de 800 cajas que pagar impuestos con la base de 1200 cajas, ¿verdad? Porque me sale mucho más caro. Me sale mucho más caro. Entonces, entonces, eh, entonces, la autoridad aduanera utiliza, ¿no?, sus almacenes aduaneros para esos procesos de verificación. Y aparte que antes de que salgan los productos del país, también tienen que estar seguros, tienen que estar en un lugar seguro, ¿no? Muy bien. Muy bien, nuestro amigo Diego nos pregunta, ¿se puede hacer eso? ¿A qué se refiere? ¿A declarar menos? ¿Hacer menos declaración de productos? Por supuesto, y eso es un delito. Eso es un delito sancionable. Eso es un delito sancionable, ¿no? Declarar menos mercancía, ya, de lo que verdaderamente viene, es un delito, muchachos. El cálculo de los impuestos, obviamente, va a ser mucho menor, ¿no? Si tú, vamos a suponer que tú traes 800 cajas. Esas 800 cajas, vamos a ponerle que cada caja tiene un valor de $100, ¿ya? Cada caja tiene un valor de $100 de esas 800. Entonces, si esas 800, cada uno tiene un valor de $100, significa que estamos hablando de $80,000 en valor FOB, ¿cierto o no? 800 cajas, cada uno vale $100, entonces, en total yo tengo $80,000 en monto, ¿sí? ¿Correcto? Ahora, a esos $80,000 yo le calculo los impuestos, voy a tener un total de pago de impuestos, pero en realidad no están viniendo 800 cajas, en realidad están viniendo 1,200, ¿no? Es decir, hay, eh, hay 400 cajas más que no se están declarando. Y obviamente eso me va a subir el monto. Ya, si yo declarara que viene 1,200 cajas, ¿no? Significaría que yo tendría que declarar en valor $120,000. Si acá, cada caja $100, yo tendría que declarar $120,000 a la aduana. Yo le tendría que decir a la aduana que en valor de mercancía está llegando $120,000. Pero ¿qué hago yo? Yo declaro que solamente está viniendo 80,000. Y no es lo mismo lo que voy a pagar de impuestos con base de 80,000 que con base de 120,000, ¿no? Porque ¿dónde pago más impuestos? ¿En 80,000 o en 120,000? ¿Dónde pago más impuestos? ¿Dónde pagaría más impuestos? ¿En 80,000 o en 120,000? Obviamente yo estaría pagando más impuestos en el de 120,000, ¿no? En el de 120,000 yo estaría pagando más impuestos. Entonces, eso es una práctica, ¿no?, de la disminución del valor en aduana. Eso es una práctica común. Por eso es que las aduanas, cuando considera que hay una transacción que puede ser media sospechosa, ¿no?, le dice,
a este contenedor vamos a meterle canal rojo. ¿Qué quiere decir canal rojo? Que van a abrir el contenedor y van a abrir las cajas que hay en su interior. Van a abrir las cajas, van a ver cuántos productos vienen, si efectivamente lo que dice la factura coincide con todo lo que está ingresando al país, ¿no? La autoridad aduanera abre las cajas, ¿no? Y verifica que efectivamente lo que están declarando en la DAN coincida con lo que está ingresando al país. Y se ponen a abrir caja por caja si así lo creen conveniente, ¿no? Entonces, de esta manera se evita, pues, eso tiene un nombre. Esas 400 que no se declara tienen nombre. ¿Cómo se llama ese nombre? Tiene un nombre muy técnico y conocido por todos. ¿Cómo creen que se llama? ¿Qué nombre coincide? ¿Qué nombre es el que recibe aquello? Muy bien. Contrabando. Contrabando. ¿No? ¿Qué es el contrabando? El ingreso de la mercancía a un país sin las formalidades correspondientes. ¿Qué quiere decir sin las formalidades correspondientes? De forma ilegal. Así de simple, ¿no? Entonces, esas 400 mercancías están ingresando a manera de contrabando, de forma ilegal, ¿no? Sin las formalidades respectivas. Entonces, aduanas, en este caso, ahí se pone mosca, ¿no? Aduanas se pone mosca, aduanas determina, ¿no? Oye, hay que revisar este contenedor, hay que revisar esto, ahí hay unas multas fuertes que hay que pagar, no tengo el monto exacto en este momento, pero vamos a tener una clase, vamos a tener una sesión donde vamos a ver efectivamente todo este tema de la gestión de aduanas. Cómo se gestiona toda la mercancía cuando está en aduanas. Y ahí vamos a ver todo lo que son las multas, las evasiones, el contrabando, los impactos en la logística, todo eso vamos a ver. ¿Ok? Todos los canales también, canal verde, canal naranja, canal rojo. Les voy a mostrar algunos videos, cómo inspeccionan la mercancía en canal rojo. O sea, acá tenemos material, ¿no? Buen material para rato, ¿no? Muy bien, por acá nos dicen, profesor, todo este curso será dictado por usted o por diferentes docentes. A ver, vamos a ver qué dice el pueblo. ¿Qué quiere el pueblo? ¿Me quedo o me voy? Lo que diga el pueblo, ¿eh? ¿Me quedo o me voy? Muy bien, muy bien. El pueblo quiere que me quede, ¿no? ¿Y quién soy yo para juzgar al pueblo? Me voy a quedar. Si no lo obligamos, dicen. Bueno, el pueblo quiere que me quede y como yo me debo a mi pueblo, me voy a quedar. No como tu ex, que no se quedó. Yo sí me voy a quedar. Yo sí me voy a quedar. Muy bien. Entonces, vamos a tener unas clasecitas por ahí de gestión de aduanas donde vamos a ver el contrabando, vamos a ver el comercio ilegal que se llama el dumping. ¿Has escuchado del dumping o no? El dumping cuando ingresa mercancía muy por debajo del valor, muy por debajo, ¿no? Como las prendas chinas, por ejemplo. Las prendas chinas ingresan a un precio acá al país, pero bajísimo, terriblemente bajo. ¿Cuáles son los objetivos? ¿No? ¿Cuáles son los objetivos de esas prendas chinas? Destruir nuestra industria nacional. Ya llegaremos, muchachos. Ya llegaremos a nuestras clases. Con calma. Tenemos mucha información, tenemos mucho material para todos, ¿no? Ya se dieron cuenta, tenemos mucho material. No te vayas a perder ninguna de las clases, no te vayas a perder ninguna de nuestras clases. Muy bien, factores que afectan a la logística internacional. Tenemos los factores políticos y económicos, y eso es un verdadero problema, ¿ya? Porque a través de la historia han habido gobernantes, presidentes, que decidieron erróneamente, equivocadamente, cerrar las fronteras, ¿no? Decir, no,
Nada de productos extranjeros, acá puro producto nacional nomás, puro producto nacional. Entonces, ¿qué pasa? Se comete el error grave de creer que todos los países son autosuficientes. Ningún país, por más desarrollado inclusive que seas, es autosuficiente, ¿ya? Porque siempre necesitamos de un producto el cual nosotros no tenemos. Por ejemplo, los países latinoamericanos, ¿ya? Los países latinoamericanos o los países sudamericanos, si así gustan, para tener un grupo más selecto, no somos países enteramente tecnológicos, ¿no? Somos países más de suministros y materia prima, pero ahí es un problema, porque si nosotros no traemos tecnología, ¿no? Si nosotros no traemos tecnología, como país nos atrasamos. Hubo una época, tuvimos un gobernante del periodo, no voy a decir su nombre, porque de repente no quiero chocar con partidarios políticos, no voy a decir su nombre, pero hubo un presidente que gobernó de 1985 a 1990, ya más o menos ya lo está sacando. Otra pista, no sabemos si está vivo o está muerto. Ya con eso ya te dije todo, con eso ya te dije todo. Entonces, entonces, ese presidente agarró y dijo, Perú lo puede todo, cerramos las fronteras, nada de traerme productos del extranjero, hay que resaltar al empresario peruano, a los productores peruanos, se cerró la frontera, ¿no? ¿Cuál fue el resultado final? La debacle económica del país, ¿no? Escasez de productos, hiperinflación, muchas cosas, muchas cosas. Entonces, si bien es cierto, nosotros no somos un país tecnológico, nosotros exportamos litio, exportamos zinc, exportamos cobre. ¿Y en qué nos lo devuelven? Nos lo devuelven en un celular, en baterías, nos lo devuelven en televisores de 65 pulgadas, nos lo devuelven en laptops, nos lo devuelven en computadoras, ¿no? Entonces nosotros exportamos minerales y nos los devuelven en un producto terminado. Nosotros exportamos algodón como materia prima, y nos lo devuelven en los mejores ternos. Nosotros exportamos cacao y nos lo devuelven en los mejores chocolates. Entonces, eso sucede porque nosotros, y no solamente hablo del Perú, sino de muchos países latinoamericanos, no tenemos esa industrialización, no tenemos ese nivel tecnológico para transformar el zinc o el cobre en un celular. No lo tenemos. No tenemos ese nivel de tecnología. Ese nivel de tecnología lo tienen los países europeos, China, Japón, Tailandia, ¿no? Pero esos países, a su vez, no tienen otras cosas. No tienen esos minerales. ¿Por qué crees que nos lo compran? Entonces, no se puede, como les dije, no se puede cerrar unas fronteras al mercado internacional porque necesitamos de un producto u otro. Los países más desarrollados necesitan nuestra materia prima. ¿Qué pasa si ellos dicen, no, ya no, nada de materia primas, lo conseguimos nosotros? Entonces, puede que lo consigan en sus países, pero no va a salir pues la misma calidad de los productos que hace. China, por ejemplo, mira, China en los años 50, 60, ¿no? Aparece el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista, pues, es una idea, tiene una ideología muy radical, donde, ¿no? Todos mantienen un mismo nivel, donde no hay, pues, ricos ni pobres, la clase social siempre va a ser la predominante, la clase obrera. Entonces, no puede haber ricos en un país comunista, no puede haber. Todos tienen que estar por igual. Entonces, el líder comunista era Mao Zedong. Mao Zedong. Eh, Mao Zedong
llevó a China con su ideología comunista a la total hambruna ocurrida en los años 60, que en los años 60 se expandió ya en su nivel máximo la hambruna. Hoy en día tú te preguntas, ¿no? Oye, ¿por qué a los chinos les gusta comer saltamontes? ¿Por qué a los chinos les gusta comer ratas? ¿Por qué a los chinos les gusta comer murciélagos? ¿Sabes por qué? Eso viene desde esa época, de la gran hambruna, donde no les quedaba de otra que comerse insectos y animales de campo para sobrevivir. A ese nivel llegan. O sea, nosotros nos escandalizamos hoy en día porque vemos la punta del iceberg, pero no vemos qué hay debajo de esa agua. No vemos qué hay debajo de ese mar. Entonces, viene esa costumbre a raíz de la gran hambruna, donde a las personas de campo no les quedaba de otra que comer animales de campo para vivir, si no se morían, ¿no? Ahí tenías que decir Hakuna Matata nomás, Hakuna Matata tenías que decir. Viscosos pero sabrosos, viscosos pero sabrosos. Si no te morías, ¿qué te quedaba? ¿Qué te quedaba? ¿No? Ahora, después de que fallece nuestro querido amigo Mao Zedong, ¿ya? Entra este líder, después de Mao Zedong, ¿para qué me hace reír? Pues no me hagas reír, me distrae. Ingresa este líder después de Mao Zedong, ¿cómo se llamaba? Ah, Deng Xiaoping, ya me acordé. Deng Xiaoping, ya, ingresa después de Mao Zedong, después de su muerte, y él es un poco más consciente, ¿no? Él es un poco más consciente y envía una delegación de sus mejores pues, ministros, ¿no? A Europa. Le dicen, oye, ¿por qué no van a visitar Francia, Italia, Alemania? Visiten esos países y me traen pues información de cómo opera, ¿no? Porque ¿cómo es posible que nos estemos muriendo de hambre comiendo ratas y murciélagos? Eso no es posible, ¿no? Entonces, la comisión que va pues a Europa encuentra una Alemania, pero con una industria automotriz espectacular, ¿no? Volkswagen estaba en todo su apogeo y la industria automotriz se movía pues con importaciones, procedimientos en la fábrica, ingenieros que salen de las universidades. En China estaba prohibido la universidad. Tú del colegio no podías ir a la universidad, tenías que ir al campo. La clase obrera tenía que predominar. Entonces, estaba totalmente prohibido la universidad en el Partido Comunista. Del colegio al campo o a la par que hacías colegio, también hacías campo. Así era el Partido Comunista, muchachos. Entonces, la delegación que va a Europa se encuentra pues con una Alemania con una industria automotriz espectacular. En Francia ve una ciudad, París, bellísima, hermosísima, gente con terno, las mujeres de vestido, ¿no? Entonces, en Italia igual ve una cultura trabajadora. Entonces, Xiaoping dice, eso pasa porque estamos encerrados en nuestra burbuja y no puede ser. Y agarró y reunió a todo el Partido Comunista, a todos sus miembros, todo un estadio lleno de comunistas, ¿no? Agarró y le dijo, muchachos, ¿sabes qué? Nosotros seremos chinos, pero tenemos que abrir los ojos. Así les tuvo que decir, ¿no? Muchachos, nosotros somos recontra chinos, pero tenemos que abrir los ojos. No podemos seguir en nuestra burbuja, ¿ya? No podemos seguir en nuestra burbuja. El mundo ya cambió. El mundo ya es un mundo industrializado, ya es un mundo en el que ¿no? El comercio internacional está vigente, donde los profesionales son los que mueven el país. Entonces, ¿cómo al escolar lo vas a mandar al campo a comer murciélagos? ¿No? Al escolar que acaba el colegio, tienes que mandarlo a las universidades que sea profesional y ese profesional va a ser empresa y esa empresa va a forjar el país. Entonces,
metafóricamente hablando, les abrió los ojos a todos los chinos, con peleas y todo, pero terminó triunfando su idea. Entonces, ¿qué hace Deng Xiaoping? Abre las puertas al mercado internacional. Entonces, los comunistas radicales no querían, ¿no? No, ¿cómo vas a abrir eso? No te... Como siempre, ¿no? Uno que siempre se mantiene, pues, apegado a sus ideologías. Pero Deng Xiaoping contra todos, mechándose con todo el mundo, dijo, no, abrimos las puertas, digan lo que digan. Vamos a seguir siendo comunistas, ojo, ¿eh? Vamos a seguir siendo comunistas, pero vamos a seguir siendo comunistas con apertura de mercado. No hay otra, es la única forma. Y empezó el progreso chino, ¿no? ¿Cuánto le tardó a China? De 1970, casi cerrando el periodo 70, del año 80 hasta hoy, año 2000, han pasado casi 40 años, o sea, le ha tomado 40 años a China ser potencia mundial. ¿Gracias a qué? Gracias a que este líder, Deng Xiaoping, decidió cambiar la estructura radical de su economía a una economía comunista, pero con apertura de mercado, con importaciones, con exportaciones, ¿no? Ahí está, pues ahí está Xiaomi, ahí está, no sé, las grandes empresas de embarcaciones, las grandes empresas de minerías, no sé qué otra empresa, se me van los nombres de grandes empresas chinas. Pero ahí está, China gobernando el mundo, prácticamente, ¿no? Después de Estados Unidos, sigue China como potencia mundial. Y es más, de repente China ya es potencia mundial mucho más que Estados Unidos, ¿no? Pero eso se da gracias a que se da la apertura del mercado. Si no hubiera habido esta apertura de mercado, Samsung, bueno, Samsung no es China, Samsung es surcoreana. Samsung es surcoreana, no es China. Pero la idea a la que voy es que no se puede, sobre todo en estas épocas, vivir encerrados en una burbuja, ¿no? Hay países, hay un libro muy bonito que se llama ¿Por qué fracasan los países? Así se llama. Por si alguien quiere leerlo, le sugeriría esa lectura. Se llama ¿Por qué fracasan los países? El autor es Daron Acemoglu, si no me equivoco. A ver, vamos a buscar. Daron Acemoglu, si no me equivoco. Libro ¿Por qué fracasan los países? Ahí está. Sí, Daron Acemoglu es el autor, ¿ya? Daron Acemoglu, sí. Acemoglu, ¿ok? ¿Por qué fracasan los países? Así se llama el libro. La verdad, que si quieres regalar algo esta Navidad, regala ese libro a un empresario, regala un libro a alguien que trabaja ahí contigo, ¿no? En tu empresa, regálale ese libro. ¿Por qué fracasan los países? ¿Ya? O alguien en tu casa que sepas que le gusta la lectura, así de política, de esto, regálale ese libro. En ese libro te hablan muchas cosas, ¿ya? Dentro de ellos te menciona cómo fue que Japón, de perderlo todo, lo tiene todo, ¿no? Y otros países, en ese libro hay un comentario muy pintoresco que dice, en el mundo hay 5 tipos de países. Mira, en el mundo hay 5 tipos de países. Desarrollados, en vías de desarrollo, subdesarrollados, Japón y Argentina. Así lo dice, mira, desarrollados, subdesarrollados, no, perdón, desarrollados, en vías de desarrollo, subdesarrollados, Japón y Argentina. Pero ¿por qué menciona Japón y Argentina? Hace mención a Japón, ¿ya? Dando a entender que un país que lo perdió todo, ustedes saben pues que a Japón le metieron 2 bombas, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, una en Hiroshima y otra en Nagasaki. Le metieron 2 bombas a Japón y lo perdió absolutamente todo. Ahora yo te pregunto, algo así chiquito nomás. ¿Tú sabes por qué eligieron Hiroshima y Nagasaki? ¿Por qué no eligieron pues, Tokio, la capital? ¿Por qué eligieron Hiroshima y Nagasaki? ¿Sabes o no? Así chiquita nomás, ¿no?
¿Sabes por qué eligieron Hiroshima y Nagasaki? Porque uno era un centro empresarial, es decir, el pulmón de la economía de ese país estaba en Hiroshima, ¿no? Era el pulmón de la economía. Los grandes centros empresariales estaban ahí. Toda la economía del país partía de ahí, de Hiroshima. Y el otro era un centro cultural, o sea, era un centro más o menos como Cusco para Perú, ¿no? Como, no sé, como Cusco para Perú. Entonces, le das una bomba en el corazón de su economía y le das una bomba en el corazón de su cultura. Entonces, ¿cuál fue el resultado? A los 2 días nomás de la bomba, Japón se rindió, no pudo más, no pudo. Se rindió Japón con esas dos bombas. Entonces, de perder todo, mira, le das una bomba a su centro empresarial, le das una bomba a su centro cultural, el país queda devastado, tanto física y moralmente. Pero ¿qué pasa? Empiezan a surgir como el ave fénix, ¿no? Japón empieza pues a decir, bueno, si nos tenemos que levantar, nos levantamos todos. Entonces empieza nuevamente a forjar su centro empresarial, pero con algunas salvedades. Empiezan a visitar otros países, ¿no? Japón empieza a visitar Estados Unidos, a visitar pues Europa, para ver cómo hacen sus procesos de producción, sus procesos. Regresan a Japón y lo mejoran, ¿no? Entonces Japón empieza a resurgir a través del modelo de benchmarking. ¿Qué es el benchmarking? Replico lo que hace otra empresa, pero lo mejor, lo mejor. Replico su proceso, pero lo mejor. Entonces, Japón así empieza a surgir y mira la potencia mundial que hoy en día es Japón. Entonces, hace referencia en el libro, ¿no? A países desarrollados, en vías de desarrollo, subdesarrollados, Japón, que fue de tener nada a tenerlo todo, y mencionan a Argentina. ¿Hay algún argentino aquí presente? ¿Tenemos algún argentino presente por aquí, argentino, argentina? Porque no quiero que se lo tome a mal, así lo dice el libro, ¿ya? En Argentina, porque Argentina fue un país de tenerlo todo a tener absolutamente nada. Argentina en los años 1900, ya, por lo menos hasta 1920, casi 1930, Argentina, la París de Sudamérica. París, Argentina era la París de Sudamérica, con eso te digo todo, ¿no? Era pues un país que lo tenía absolutamente todo. Era un país refinado, con gente adinerada, ¿no? El país era culturalmente pues estable, pero empezó a entrar gobernantes que llevaron a la quiebra, pues a la quiebra que hoy conocemos de Argentina, con hiperinflación, con desempleo, con altos índices de pobreza, con maltrato a los jubilados. Por eso es que en el libro menciona, ¿no? A Japón y Argentina también. A Japón como un ejemplo de un país que no tuvo nada y ahora lo tiene todo, y a Argentina como un país que lo tenía todo y ahora tiene nada. Y todo eso es ¿qué es? Decisiones políticas y económicas, no más mucho. A pura decisión política y económica. Eso afecta a mi logística internacional, por supuesto que me afecta. Por supuesto que me afecta, porque ¿cómo voy a coordinar logística en un país donde cierran sus fronteras? ¿No? Corea del Norte, esa es otra historia también con Corea. Tranquilamente me puedo ir hasta la medianoche hablándole de países así con esta historia, muchachos. Corea del Norte es otra historia, te recomiendo que leas ese libro, también ahí vas a entender por qué Corea del Norte es el que está ahorita. Venezuela, otra historia con Venezuela. Pero si se dan cuenta, estos países que entraron o todavía están en situaciones así, es enteramente decisiones de una sola persona. Es decir, una sola persona puede cambiar el rumbo económico de un país.
¿no? El rumbo económico de un país. Ese ejemplo de Japón, de que vayan otras personas a ver a otros países cómo se hace, ¿no? Y de ahí regresen y hagan empresa, más o menos un modelo así quiso o implementó Pinochet en Chile. Pinochet agarró y formó a los famosos Chicago Boys, ¿no? Los famosos Chicago Boys. ¿Quiénes eran los Chicago Boys? A los estudiantes más destacados de sus universidades les daba todo pagado para estudiar en las universidades más reconocidas de Estados Unidos, generalmente las universidades de Chicago. Con todo pagado, absolutamente todo. Pero con una condición, que cuando sean profesionales y ya los bravos de bravos, regresen a Chile y hagan empresa. Esa es la única condición, ¿no? Enviamos a todos los más destacados de las universidades, todo pagado en las universidades de Chicago, pero regresan a Chile y hacen empresa. Y mira cómo resurgió la economía chilena allá por los años, fines de los años 80 y los años 90, cómo se paró económicamente Chile. Entonces las decisiones, ¿no?, políticas y económicas solamente vienen de una persona. Y tenemos que rezar a Dios que sean para bien y no para mal, ¿no? Porque para mal ya tenemos muchos ejemplos ya. Entonces tenemos que rezar que sean para bien, ¿sí? Ya, muy bien, ya. Mucha política, muchacha, que acá me voy a ir hasta las 3 de la mañana hablando de política. Bien, entonces, otro factor que podría afectar mi logística, los geográficos. En Sudamérica tenemos, ¿no?, diferentes tipos de suelos y eso también está influenciado por la famosa cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es toda una cadena montañosa y de terrenos desnivelados que viene desde Argentina hasta Venezuela. Y esa cordillera de los Andes hace pues accesos difíciles para logística, ¿no? Vamos a suponer que un exportador de Chile, un exportador chileno, necesita enviar pues un producto hacia Andahuaylas o hacia un lugar de la serranía donde el acceso, tú sabes que el acceso pues acá a la sierra peruana es un poquito complicado. Entonces hay que hacerlo por carretera, no hay de otra. O con intermodalidad, ¿no? Llega por avión hasta Lima y desde Lima por carretera se lleva hacia la ciudad. Pero hay problemas ahí porque en el trayecto se puede encontrar pues con carreteras bloqueadas, de repente huaicos, de repente, no sé, inundaciones. Los factores geográficos juegan un papel también importante que pueden entorpecer la logística, ¿no? Y el otro es el uso de tecnología, o sea, medios tecnológicos para que pueda relucir también el uso de aplicación. No todos los países cuentan con la misma tecnología. Hay países que usan más tecnologías que otras para sus procesos. Esos países, los países que usan tecnología tienen una ventaja para aquellos o sobre aquellos países que no lo usan o lo usan muy poco, ¿no? Y eso también es enteramente gubernamental, porque ¿quién tiene que implementar tecnología pues a sus puertos, aeropuertos? ¿Los gobiernos o no? Los gobiernos son los que tienen que invertir en el uso de herramientas tecnológicas para sus puertos, aeropuertos, terrapuertos. Entonces también ahí ingresan factores políticos, ¿no?, gubernamentales. Muy bien. Algunos retos a los que se enfrenta la logística internacional, a las barreras arancelarias, por ejemplo, ¿no? Yo quiero traer un producto de otro país, pero la barrera arancelaria es muy alta. ¿Qué es la barrera arancelaria, por cierto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué es la barrera arancelaria? Muy bien. Los aranceles. ¿Y qué es el arancel? El arancel es el impuesto que se paga en la importación. Pero ¿por qué se paga, pero por qué se paga arancel si ya se paga impuestos también? Ojo, ¿eh?
Ojo, ojo. No confundamos los impuestos a la importación con los impuestos locales que se tiene que pagar en la importación. Es decir, tú tienes que pagar dos tipos de impuestos. Uno por importar y el otro para los impuestos locales de tu país. El impuesto por importar, el impuesto de la importación se llama arancel, ¿ya? Y después del arancel ya pagas el impuesto de tu país. En el caso del Perú, el impuesto nacional es el IGB, Impuesto General a las Ventas. En otros países como Colombia, Chile, Argentina, Venezuela, si no me equivoco, se llama IVA, ¿no? Impuesto al valor agregado, IVA, ¿verdad? Si no me equivoco. Muy bien, entonces ese IVA es lo mismo que el IGB que pagamos nosotros, que son los impuestos locales de cada país. Perú paga IGB, Venezuela paga IVA, Colombia paga IVA, Chile paga IVA, Ecuador paga IVA, Argentina paga IVA. Pero muy aparte de ese IVA y de ese IGB, ya hay que pagar el arancel, que es otro impuesto a la importación. Ahora te pregunto, ¿por qué se establece? Ahí está, en El Salvador se llama IVA también. Muchas gracias por su aporte. En Costa Rica, ¿qué dice? A ver, no puedo leer bien. Acá, en Costa Rica, IVA también. Ah, ya, muy bien. En Costa Rica y en El Salvador también se llama IVA. Muy bien. Es lo que iba a decirles también. Muy bien. Pero la pregunta que yo les iba a decir es, eh, la pregunta que yo les iba a hacer es, ¿por qué se pone un arancel? ¿Cuál es la lógica de poner un arancel? ¿O no hay lógica? ¿Cuál es la lógica de que se implemente un arancel? Ya, muy bien, para generar mayores ingresos, proteger los productos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, 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 bien. Bien, tienen la idea correcta. Tienen la idea correcta. Me gusta. Me gusta porque tienen la idea correcta. Efectivamente, efectivamente, dos motivos esenciales. Dos motivos esenciales. Uno, con más impuestos, el país tiene más ingresos. ¿No? Es correcto. Con más impuestos, el país tiene más ingresos. Con más ingresos puedo construir pistas, hospitales, carreteras, colegios, etcétera, etcétera. Uno, el país tiene más ingresos. Y dos, se protege la industria nacional. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy un productor y vendedor de calzados, yo fabrico y vendo mis calzados y lo vendo a un precio razonable. Vendo calzados a 75, 80 soles. Producto enteramente peruano. Pero a un importador se le ocurre traer calzado italiano, ¿no? Y vamos a suponer que no existan impuestos arancelarios. Si no existen impuestos, ese calzado ingresa pues a un precio, ¿no?, bajo y puede competir contra mí. Ese importador puede ponerle el precio a esos calzados de 95 o 100 soles o 110. Y uno como consumidor generalmente tiene la idea, y digo generalmente, ¿no? Tiene la idea de que un producto importado siempre es mejor que uno nacional, ¿verdad? Tenemos esa idea como consumidores, se nos ha metido en la cabeza que un producto importado siempre es mejor que un producto nacional. Entonces, si tengo un zapato italiano que me cuesta, si yo tengo un zapato peruano que lo vendo 80 soles y se me presenta la oportunidad de un zapato italiano importado de 110 o 120 soles, ¿qué va a preferir el consumidor? El consumidor va a preferir ese importado de 110, ¿verdad? Y encima italiano.
va a preferir por encima del peruano de 80 soles. Entonces, eso va a ser un problema porque yo no voy a tener ventas, van a caer mis ventas, voy a tener que recortar personal. De repente tenía un ayudante, 2 ayudantes, los voy a tener que despedir, lamentablemente, y en el peor de los escenarios voy a tener que cerrar mi negocio porque ya no me es rentable. Entonces, para evitar que esas cosas ocurran, ¿no? Para evitar que esas cosas ocurran, se le pone un impuesto arancelario. Entonces, cuando yo le pongo un impuesto arancelario, ese producto va a pagar un impuesto adicional al que ya paga, que es el IGB, paga el arancel, 11%, y el importador, para recuperar esos montos que pagó de impuestos, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que elevar su precio de venta, no le va a quedar de otra, sino cómo recupera el impuesto que pagó. Tiene que elevar su precio de venta. Entonces, ese zapato italiano ahora cuesta 160, 170. Entonces, uno, pues, ¿no? Que busca un zapato término medio, encuentra un zapato peruano de 85, 90 soles, ¿no? Que ese es el rango que más o menos manejaba en su presupuesto, y ve otro de 160, 170 italiano, y dijo, ah, no, está bueno, todo lo que sea, pero muy caro. Me alcanza solo para uno máximo de 100, 110, y este peruano me gusta. Entonces, el arancel tiene un fin protector, ¿no? Proteger la industria y que no se termina destruyendo la industria local. Ese es el fin de imponer un arancel. Ahora, el arancel desaparece con los tratados de libre comercio o los acuerdos bilaterales entre países. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre con los tratados de libre comercio? Productos, cuando ingresan al país, ingresan con arancel cero. Ingresan con arancel cero. Ahí es donde los agricultores, el día que hubo el tratado, que se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, todos los agricultores salieron en mancha a protestar. ¿Por qué? Porque papa importada, productos agrícolas importados entraban al país con cero arancel, pues. ¿Y cómo iban a sentirse esos productores de papa, esos productores ¿no? Obviamente iban a sentir la pegada porque la gente iba a preferir, en los restaurantes, ¿qué se prefería? La papa importada. Y si viene con arancel cero, entonces me traigo toda la papa importada que yo pueda, ¿verdad? Entonces los productores de papas salían pues a protestar debido a esas medidas del Tratado de Libre Comercio. Solo aquellos productos podría dañar industria, los llamados productos sensibles, a esos productos sí se le pone, o sea, sí se le deja el arancel, es decir, no, por más tratado de libre comercio que haya, no, ahí igual al arancel sí se le pone, sí se le coloca, porque puede dañar la industria. Pues, la idea de un acuerdo bilateral no es que se dañe la industria, no es que se sostenga más bien. Muy bien, entonces, los tratados de libre comercio, los acuerdos bilaterales, podría ser llamémoslo así, pues, ¿no? Una controversia en referencia a que si verdaderamente estamos mejorando la economía con un tratado de libre comercio o la estamos empeorando al dejar ingresar productos con arancel cero, ¿no? Esa es la controversia de los tratados de libre comercio y los aranceles. Pero bueno, ya nuevamente ese es un tema político que no deberíamos estar tocando, ¿no? Muy bien. Otro reto son las diferencias horarias, ¿no? En Australia, por ejemplo, Australia nos lleva 24 horas. Y ahí hay un punto exacto en el mar, la vez pasada vi un documental, hay un punto exacto en el mar donde en un lado estás a determinada hora y ahí nomás avanzas 1 metro y ya estás 14 horas adelante, ¿no? Es un punto exacto ahí en el mar que va entre Europa y Oceanía. Hay un punto exacto donde se tienen que acomodar los relojes porque cruzando esa valla, ¿no? Tienes tus
En un lugar estás a 1 hora, cruzando esa valla, ya tienes 14 horas adelantadas. Entonces tienes que acomodar tu reloj, ¿no? Muy bien. Entonces las diferencias horarias, por ahí puede jugarnos pues algunas situaciones con la logística. La minimización de los riesgos, optimización del transporte también es otros factores a considerar. Muy bien. Preguntita, muchachos. Vamos a hacer un jueguito. Respóndeme a lo que sepas, ¿ah? No me googlees ni me busques ChatGPT. Preguntas de cultura. Simple y sencillo. ¿De acuerdo? Vamos a jugar a que también estamos en cultura de exportación e importación. No me googlees ni me ChatGPT, ¿ah? ¿Ya? Mira que todos los conocimientos que te he dado yo aquí, a puro cerebro nomás. Ya. Primera pregunta. Primera pregunta. Mercadería y mercancía, ¿es lo mismo o no? ¿Verdadero o falso? A ver, te quiero ver. Mercadería y mercancía, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Ajá, algunos nos dicen que sí, otros nos dicen que no, otros dicen que es más falso que su ex. Por acá, a ver, vamos a ver. Sí, nos dicen, es lo mismo, otros nos dicen que es falso. Bien, vamos a dar la respuesta correcta. Mercadería y mercancía es lo mismo. Falso. Falso, muchachos. No es lo mismo. Esto es tan falso, falso como el suegrita, usted cocina muy rico. ¿No? Falso, falso. ¿Por qué es falso? Cuando nosotros hablamos de mercadería, cuando nosotros hablamos de mercadería, estamos hablando de productos que se transan o comercializan en un mercado interno, en un mercado local nada más. ¿Ya? Pero cuando nosotros hablamos de mercancía, estamos hablando de productos que se comercializan en mercados internacionales. ¿Ya? El término adecuado para un producto que se está yendo a exportación o está viniendo en importación, el término correcto es la mercancía. ¿No? Oye, ¿cómo va la mercancía? ¿Ya la embarcaron? ¿Para dónde se va esta mercancía? Para Ecuador. Ah, ya. Oye, está viniendo la mercancía de Italia, ¿no? Sí, ya. Cuando hablamos de productos que son propiamente dichas del comercio internacional, mercancía. Cuando hablamos de productos que se comercializan en el mercado interno, mercadería. Esa es la diferencia. Segunda pregunta. Dice así. ¿Comercio exterior y comercio internacional es lo mismo o no? A ver, a ver, a ver, a ver. Comercio exterior y comercio internacional, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Muy bien, vamos a ver qué nos dice el pueblo. Falso, nos dicen por acá. Sí, no. Verdadero, nos dicen, sí, es lo mismo. Ahí está, Margarita, muy bien. Listo, verdadero también nos dicen Carolina. Muy bien. Acá el pueblo se está dividiendo, ¿ah? Se está dividiendo el pueblo. Verdadero también aparece por acá. Verdadero nuevamente. Muy bien, este pueblo está dividido justamente. Qué bueno que está sucediendo estas cosas porque la vez pasada me acabo de comprar un terrenito, ya, me acabo de comprar un terreno, pero me falta hacer las divisiones y los voy a llamar a todos ustedes para que me ayuden porque ustedes están recontra divididos. Muy bien. Bien, vamos a dar la respuesta. Entonces, comercio exterior y comercio internacional, ¿es lo mismo? La respuesta es redoble de tambor. La respuesta es falso. Falso, estimados. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? Cuando nosotros hablamos de comercio internacional, pero
Me faltó el falso, ¿no? Falso. Falso como él, te juro que donde estaba no había señal de celular. Ya. Falso. Ahora sí puedo continuar. Falso. Cuando hablamos de comercio internacional, ¿ya? Estamos hablando de transacciones de importación y exportación, ¿ya? Dicen el Perú y su comercio internacional. Ah, ya están hablando de las exportaciones que realiza el Perú y las importaciones que realiza el Perú. Pero cuando hablamos de comercio exterior, solamente estamos hablando de una política de exportaciones, nada más. Solo hablamos de políticas de exportaciones cuando hablamos de comercio exterior. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, si sale una noticia que dice para el 2025 Perú busca fortalecer su política de comercio exterior? En ese aspecto, lo único que está diciendo es que busca que para el 2025 se fortalezcan las exportaciones del Perú. ¿Ok? Entonces, comercio internacional, hablamos de importaciones y exportaciones, los dos. Pero cuando hablamos de comercio exterior, solo hablamos de exportaciones de un país, ¿no? Todo se basa en el comercio exterior de México. Busca Chile fortalecer su comercio exterior con Argentina. ¿Qué está queriendo decir? Que Chile busca exportar más productos hacia Argentina, ¿no? Eso es, pues, cuando hablamos de comercio exterior. Me imagino, no sé por qué mi sentido arácnido se ha activado, no sé por qué mi sentido arácnido se ha activado. Me imagino que a todos aquellos que han dicho falso en las dos preguntas, y yo les hubiera preguntado, ¿por qué es falso? Así me hubieran respondido, ¿no? Me imagino. ¿Por qué es falso? Así me hubieran respondido. Sí, dice, ¿no? Sí, claro, claro, sí, ¿no? Eso también es falso, ¿no? Falso como mi jefe me pidió que me quede una hora más, ¿no? Falso. Muy bien. Última pregunta. Última pregunta. Muy bien. Dice, ¿cuál es el país líder en exportación de mercancías en el año 2023? Ya con esta cerramos. Estados Unidos, China, Japón o Singapur. ¿Quién lideró las exportaciones de mercancías en el año 2023? A ver, sin googlear, ¿ah? Sin googlear, sin ChatGPT, sin nada. Perú, dice por ahí. Muy bien. China, Estados Unidos. Ah, muy bien. La respuesta, la respuesta a esta pregunta es líder en exportación de mercancías año 2023, China. Así es, China. Pero acá hay que entender algo. Si bien es cierto, China exportó mayor cantidad de mercancías, pero eso no quiere decir que la mayor cantidad de mercancías que exportó es mercancía de calidad, ¿ya? Porque ustedes saben que ahí vienen los famosos productos chinos. ¿Cuál es ese producto chino? El que te dura pues 3 días, te compras tu lamparita de 2 soles, ¿no? Tu lamparita de 2 soles, una semana nomás prendió el foquito, te compras un cargador chino, ese cargador chino huele a quemado, hace una carga y después huele a quemado. Eso es porque los chinos fuman tanto, mira, los chinos fuman tanto que hasta sus cargadores huelen a quemado. Ya con eso, ya los cargadores ya llevan en la avena llevan los cargadores, pues que es un producto chino, ¿no? Por el olor a quemado. Entonces, pero mira, ojo, ¿eh? Pucha, acá me voy a quedar hasta las 10 de la noche explicando temas políticos. Mira. Pero tú sabes por qué los productos chinos son baratos, o en pocas palabras. Ya, el producto chino es barato, sí. ¿Por qué es barato? Porque la mano de obra en China es barata.
La verdadera pregunta aquí es, ¿por qué la mano de obra en China es barata? Ah, ahí sí ya no escriben nada, ya. Ahí sí ya no escriben nada, ¿no? Ya, ¿por qué la mano de obra de China es barata? ¿Sabes por qué? Por la gran cantidad de oferta laboral, es decir, la sobrepoblación que hay, permite a los empresarios contratar pues gente, ¿no? A precios muy baratos. Yo soy un empresario de China, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ya, haz una convocatoria, necesito gente que los productos que vienen sueltos lo coloquen en una caja y esa caja le pongan una cinta de embalaje. Nada más, no necesito más. Entonces, viene, no, mira, el puesto es para esto, lo único que tienes que hacer es, viene los productos en la cinta transportadora, agarras los productos, los metes en una caja, lo pones una etiqueta y lo pones otra vez en la cinta para que otra persona ahí le ponga un rotulado. Entonces, yo te voy a pagar a ti, ¿no? $3 el día. $3 el día, que, ¿no? Para ellos, pues $3 el día no es absolutamente nada. Te voy a pagar $3 el día, ¿ya? Entonces, un chino diría, pues, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo me vas a pagar $3 al día? No. Entonces, el empresario le dice, bueno, si no te gusta, hazte un costadito, por favor, porque atrás de ti hay 45,000 chinos que también están postulando para este puesto. Entonces, le permite al empresario poner precios tan bajos, ¿ya? Poner precios tan bajos que por la sobrepoblación siempre va a haber alguien que lo acepte. Y son trabajos no calificados, ¿no? ¿Qué experiencia o qué tipo de profesión necesitaría alguien para que los productos que vienen sueltos en una cinta transportadora lo agarre y lo mete en una caja? ¿Qué experiencia profesional necesitaría alguien, ¿no? Un ingeniero, ¿qué? No necesitarías nada, por eso es que pagas ese valor de mano de obra y por eso es que ese producto chino es barato. Por eso es que ese producto chino es barato. Por esa razón, por esa situación es barato. Por la mano de obra es barata y ahora ya sabes por qué la mano de obra es barata, ¿no? Ya está. Bien, con esto, hablando de mano de obra barata, me voy a comprar mi hamburguesa donde la tía Veneno, que vende las hamburguesas bien barato también. Muy bien. Hemos llegado entonces al final de esta primera clasecita. Espero que te haya gustado, que te hayas divertido. Todas nuestras clases, por cierto, todas nuestras clases van a ser así, a este nivel, ¿no? Así a comprensión ¿no? De matarnos de risa, reírnos, divertirnos y aprender divirtiendo. ¿Ok? Así que no te pierdas ninguna clasecita. Todas las clases van a ser a este estilo. 6 clases totalmente gratuitas. 6 clases totalmente gratuitas. Mira, la única opción de pago es la de tu certificación, pero no seas como los productos chinos, no seas como los productos chinos. Nunca veas la certificación como una opción de pago, ¿ya? Tienes que verlo como la mejor inversión que vas a hacer. Acuérdate que cuando tú vas a un puesto de trabajo no vas solo, vas con 15, 20 personas al mismo puesto. ¿Y quién se queda con ese puesto? El que está mejor calificado. Entonces, ¿qué quieres ser tú? ¿Un producto importado y de calidad o un producto chino? Ya, ahí está, pues, ya te lo dejo a ti, ya te lo dejo a ti. Nunca veas por eso la opción de certificación como un pago. Muy bien, no te vayas a retirar, no te vayas a retirar. El señor coordinador tiene un sorteo para ti. Por ser la primera clase, siempre se hace un sorteo. Me indica por interno que se está sorteando la llave de un auto 0 kilómetros. Ah, nada más y nada menos se está sorteando la llave de un auto 0 kilómetros. En la siguiente clase se va a sortear el timón. Así es que no te vayas a perder ninguna de nuestras clases para que puedas completar todo tu carro. Muy bien, lo dejo entonces, señor coordinador, para que... y el carro no es chino, por si acaso, el carro no es chino. Muy bien, lo dejo con el señor coordinador para que te explique sobre este sorteo y conmigo será hasta el día miércoles, ¿ok?